Hola, mi nombre es Juan Andreu, soy director deportivo recibido en Rosario, Argentina, en mi país. Tengo un máster en dirección deportiva en España, cursos de gestión deportiva, videoanálisis y demás cursos en gestión deportiva. Como futbolista, me desempeñé en torneos de ascenso y fútbol regional en mi país. He jugado fútbol de salón, he hecho bastantes cosas. Y una vez retirado, me dediqué a la dirección deportiva. Realicé captación de futbolistas para Rosario Central en divisiones inferiores. Me desempeñé como manager general en el Club Coronel Aguirre, que es un club muy importante de fútbol de ascenso de mi país. Hice tareas de manager general, marketing, de todo un poco. Eso me sirvió de mucho, digamos, porque una cosa es la teoría y otra cosa es ya desempeñar el cargo, digamos, donde realmente se aprende es en el día a día. Y en este club realmente donde estuve de manager general, casi 2 años, hemos realizado un muy buen trabajo y me sirvió de experiencia, digamos, porque una cosa es el título, como le decía recién, y otra cosa es desempeñar la profesión, que es realmente apasionante, se aprende cada día, en el día a día, digamos, la relación con el futbolista, haciendo de nexo, realizando el contrato publicitario, un poco de marketing, un poco de todo. Eso se aprende, digamos, en el día a día. La teoría sirve, pero de más sirve la práctica. Y le damos presentación a este curso con nociones breves sobre dirección deportiva, dividido en 6 módulos, con un lenguaje sencillo para que les sirva a las personas que quieran adentrarse en este mundo. Y director deportivo ya recibido, porque siempre es bueno, como digo yo, escuchar a otros colegas, digamos, para darle una visión particular de lo que es la dirección deportiva. Así que le damos presentación a esta humilde charla de dirección deportiva. Muchas gracias. Bien, le damos comienzo a este curso breve y sencillo de dirección deportiva con terminología sencilla para que lo puedan entender personas nuevas que quieren adentrarse en este mundo de dirección deportiva o profesionales, que siempre es bueno tener otro tipo de opinión. Yo siempre me voy nutriendo de colegas y sí, siempre es bueno tener una visión diferente, digamos, las nociones son siempre las mismas, pero cada uno la aporta desde su lugar y hace más grande la dirección deportiva. La función principal de un director deportivo es llevar adelante la planificación que nos ordene el directivo que nos contrata, digamos. Un presidente de un club nos dice, mira, a mí me interesa llevar adelante esta planificación. Bueno, nosotros como director deportivo somos los encargados de llevar adelante y de controlar esa planificación deportiva. Y hay 4 tips que son fundamentales y universales en todo proyecto deportivo. Son 4 tips que se denominan en una sola palabra, en 4 palabras, que son planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar. Así que vamos a desglosar cada uno de estos tips con lenguaje sencillo para que lo entiendan. Bien, vamos con la parte de planificar. Planificar es ni más ni menos que planificar el año de trabajo dividido, generalmente un contrato de un director deportivo son de 3 años. Y nosotros lo planificamos año por año. Así que la función principal es planificar este año, o sea que el director deportivo tiene que estar siempre adelante, solucionando todo tipo de problemas que puedan surgir. Eso es la planificación. Organizar es organizar nuestro grupo de trabajo, esto es fundamental. Debemos organizar nuestro grupo de trabajo, que cada persona se sienta cómoda y desde ese lugar nos sirva en pos de llegar a un punto en común, digamos, un punto final que nos sirva a todos, que cada componente de nuestro grupo de trabajo se sienta cómodo en ese lugar, digamos, que nos sirva desde ese lugar al trabajo en común, digamos. Y dirigir es dirigir este grupo de trabajo, pero no dirigir solamente, yo tengo una frase que digo siempre, que no es solamente dar órdenes, sino dar orden. Que cada persona, como decían en la parte de organizar, esté cómoda en su lugar y nosotros como directores deportivos saber y tener esa visión y ver qué persona nos puede servir en cada lugar, porque a lo mejor llegamos a un club y hay gente trabajando en un lugar X y esa persona puede seguir continuando ese trabajo, evidentemente otra persona no va a seguir porque no está dentro de nuestra idea de club, digamos. Nosotros como director deportivo tenemos que llegar y ver y tener la visión de ver personas con recursos humanos
que realmente no sirva, digamos. Y bueno, controlar y evaluar nuestro grupo de trabajo, nuestro club, hacer una especie de auditoría interna, como lo llamo yo, cada vez que ingresamos a un club, y capacitar siempre a nuestro grupo de trabajo, siempre estar en constante capacitación y, como le decía en el punto anterior, tener la capacidad de darse cuenta que hay personas que realmente pueden dar siempre algo más y darle la posibilidad a esa persona, en base a la capacitación, de ascender dentro del grupo de trabajo. Digamos que sea un trabajo piramidal, que nosotros como director deportivo estemos en la cabeza, pero bueno, que la gente que está debajo nuestra se sienta importante, digamos. Eso es la parte de controlar y evaluar. Así que bueno, resumiendo, el director deportivo tiene que llegar a un club y armar su grupo de trabajo homogéneo. Eso es fundamental, y rodearse de gente de su suma confianza. Así que bueno, le repetimos los 4 tips fundamentales, que son planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar. Son 4 puntos universales que no pueden faltar ninguna planificación deportiva. Así que bueno, le damos finalizado este primer módulo sencillo que bueno, esperemos que les sirva, y pasamos al segundo módulo. Muchas gracias. Bien, seguimos con este curso de dirección deportiva de breves nociones, y en este segundo módulo hablaremos de lo que para mí es el área fundamental, que no puede faltar en ningún proyecto deportivo, que es la Secretaría Técnica. Por ahí es una palabra que se escucha siempre, secretaria técnica, secretario técnico, pero no se sabe realmente qué es y qué función cumple. Para mí, yo lo llamo como la secretaria técnica es un laboratorio de fútbol, ni más ni menos que eso. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se guarda información, ya sea de posibles fichajes, de seguimiento de futbolistas, de jugadores propios de primera división o de divisiones inferiores, o fútbol base. Es un lugar estratégico en el organigrama deportivo. Esto se compone del director deportivo, obviamente a cargo de esta área, seguido por un secretario técnico, que tiene que ser una persona de un perfil bajo. ¿Por qué perfil bajo? Porque maneja información muy importante, y tiene que ser una persona de total confianza del director deportivo, porque se maneja información que no puede filtrarse. En el seguimiento de futbolistas que haremos en el tercer módulo, no puede filtrarse información porque se pierden datos, y datos muy importantes. Entonces, el secretario técnico es una persona, es un pilar dentro de la Secretaría Técnica como área. Así que bueno, tenemos el director deportivo, el secretario técnico, y debajo del secretario técnico están los scouts o captadores de talento. ¿Qué función cumple? Ni más ni menos que ver fútbol todo el tiempo, ya sea en vivo, en video, y estas personas realizan informes, y dichos informes son volcados en la Secretaría Técnica. Esta es simplemente una parte, digamos, de la función de una Secretaría Técnica, que también realiza funciones de logística, ya sea en viajes o pretemporadas, de conseguir amistosos, realiza trámites de papeleo de futbolista. Bueno, es muy amplio, pero la función fundamental es la de obtener y conservar información dentro de esta Secretaría Técnica como área. Así que bueno, le repasamos lo que es el organigrama. Es el director deportivo a cargo del área, el secretario técnico y los scouts. Digamos que deben trabajar todos en conjunto dentro de este lugar tan importante, que por ahí se confunde. Generalmente en clubes que no son muy grandes, el director deportivo se encarga de todo, lo que hace de director deportivo, de secretario técnico y de scout. Pero bueno, en un club ideal es necesario que hayan 3 tipos de figuras, porque no realizan el mismo trabajo, por ahí se confunden. El director deportivo tiene que encargarse de la planificación, y el secretario técnico es esta persona que recaba información dentro de la Secretaría Técnica sumada a los scouts. Por ahí, si el club es demasiado chico y no tiene los recursos humanos para realizar una Secretaría Técnica realmente firme, el trabajo se diluye, digamos, porque el director deportivo no puede encargarse de la parte futbolística, de la logística, de trámite, de papeleo y demás. Entonces es necesario distribuir tareas, ¿no es cierto? El director deportivo es la cabeza del grupo, el secretario técnico y los scouts, que son fundamentales en traer información precisamente de futbolistas a seguir. Así que bueno, este es el resumen, es muy pequeño para hablarlo en pocos minutos, pero bueno, medianamente esa función cumple la Secretaría Técnica en un club medianamente ordenado. Hay otros tipos de clubes, bueno, que no la tienen,
y tiene inconveniente. ¿Por qué? Porque el director deportivo tiene que hacerse cargo de todo y realmente no puede precisamente con todo. Así que bueno, este es el resumen de lo que es una secretaria técnica de un club de fútbol. Esperemos que les haya servido y pasamos al tercer módulo. Muchas gracias. Bien, pasamos al tercer módulo del curso rápido de dirección deportiva y en esta ocasión, en este módulo, hablaremos del fichaje de futbolistas, del método a seguir y de cómo se realizan, según mi modo, que me parece más efectivo, el fichaje de futbolistas. Primeramente, en un club serio, digamos, está el entrenador, el directivo y el director deportivo. Lo que debemos hacer no es que venga el entrenador y nos diga quiero X jugador con nombre y apellido, no. Porque les explico lo que sucede. A lo mejor el entrenador nos pide un nombre específico de futbolista, bueno, la dirección deportiva o el club se los trae. ¿Y qué sucede? A lo mejor el entrenador no tiene suerte con su resultado y se tiene que ir o tiene que renunciar. ¿Y qué sucede? El futbolista que supuestamente él nos pidió queda en el club y el entrenador que le sigue no le gusta su característica de juego y se pierde dinero, ya que ese futbolista no va a jugar o baja a inferiores y termina cubriendo y ocupando un lugar de un chico de inferiores, digamos. Así que para evitar todo este tipo de situaciones se realiza un método que para mí es sencillo, pero bueno, lleva un tiempo de trabajo. Nosotros lo que hacemos como director deportivo nos reunimos con el entrenador y le decimos, él nos dice, perdón, estamos necesitando X futbolista con esta característica, por ejemplo, necesitamos un puntero derecho. Bueno, nosotros tenemos una base de datos que ya hemos logrado con el trabajo de la Secretaría Técnica, que le hablé en el video anterior, y le damos al entrenador opciones de futbolista. No le damos, sí le damos nombres, pero le damos 3 o 4 nombres de opción según la característica de juego que él necesita. Así evitamos eso que le decía recién, digamos, que quede el futbolista colgado en el supuesto caso que este entrenador lo siga. Así que bueno, pasamos a desarrollar cómo es este seguimiento. En el video anterior les había hablado de la Secretaría Técnica y de los scouts. Bueno, ahora comienza su trabajo, digamos. El director deportivo le dice al secretario técnico y él a su vez a los scouts le baja una línea de partidos de fútbol a seguir, digamos, y ellos van siguiendo futbolistas y van armando en base a los partidos que ven un once ideal, digamos. El scout número 1, catador de talento, lleva su once ideal, el 2 es lo mismo y el tercer scout lo mismo, y van haciendo filtros de futbolistas, digamos, van armando su once ideal en base a los partidos de fútbol que van viendo, digamos, hacen su arquero ideal, su lateral derecho ideal, así puesto por puesto. Y mensualmente se reúnen los scouts con el secretario técnico, el director deportivo y el entrenador de fútbol en las últimas reuniones y vamos haciendo filtros, digamos, en base al once ideal de cada equipo que vio cada scout, digamos. El scout número 1 tiene su once ideal ya filtrado, el 2 lo mismo, el 3 lo mismo, y en base a esos 3 scouts vamos eligiendo 3 futbolistas por puesto, digamos. Meramente ya hemos hecho un filtro grande de ver fútbol en bruto y hemos realizado este filtrado de futbolistas. O sea que cada scout tiene 3 opciones por cada puesto. Entonces nos reunimos ya con el entrenador y le decimos, mira, bueno, acá tenemos estas 3 opciones en base a lo que vos nos pediste. Bueno, vos nos pediste un puntero derecho, bueno, el scout 1 tiene estas 3 opciones, el 2 esta y el 3 esta, digamos. O sea que así evitamos que el entrenador nos pida un futbolista específico y así tiene 3 opciones para elegir en base a lo que han visto los scouts, el secretario técnico y el director deportivo. Obviamente se trata de llegar a un consenso, no es todo tan básico como se los planteo, medianamente si hay relación con el entrenador se llega a una especie de consenso, digamos. Consensuamos en el futbolista, si no le gusta ninguno de los que hemos visto, bueno, traeremos lo que a él le interesa, pero en base a eso se realiza lo que es el seguimiento, para evitar lo que le decía al principio, que se pierda dinero, porque esto es por dinero. Entonces, el director deportivo y el secretario técnico, ¿qué es lo que hace? Brindarle meramente opciones al entrenador. Así que bueno, medianamente ahí les expliqué cómo es un método de seguimiento
para realizar fichajes. Esto se realiza en un club, digamos, como le digo siempre, homogéneo, donde haya buena relación con el entrenador, el secretario técnico y el director deportivo. Así que bueno, esperemos que les sirva esto del método de captación de futbolistas y de fichaje. Otra cosa importante que me olvidaba es decirle que no siempre se ficha futbolista, hay que ver en divisiones inferiores o fútbol base, a lo mejor tenemos a un futbolista a subir al primer equipo y no es necesario incorporar. Así que bueno, eso lo hablaremos en otro módulo donde hablaremos de la relación con divisiones inferiores. Así que bueno, les dejo un saludo y medianamente les expliqué ahí lo que es un método de fichaje. Bien, pasamos al cuarto módulo y en este caso hablaremos un poco más de la parte más humana, no tan técnica, que son las relaciones del director deportivo con los diferentes actores del organigrama precisamente deportivo, con el entrenador, con los directivos, con la prensa, con el coordinador de divisiones inferiores o fuerzas básicas o fútbol base, y con el equipo de trabajo y con los futbolistas. Así que bueno, iremos desglosando cómo debería ser la relación de un director deportivo con cada integrante del organigrama deportivo, con cada actor del organigrama deportivo. Pasamos con el entrenador, una parte fundamental. Con el entrenador debemos tener una relación clara, simple, de respeto. La palabra clave en este caso es consenso, digamos. Podemos consensuar todo, como les decía en el módulo anterior, en la parte de incorporaciones. No solamente en esto, sino en todo, debe haber consenso. Y ante todo debemos dejar bien en claro que no vamos a reemplazarlo, porque en mi caso yo no soy entrenador ni me interesa hacerlo, soy director deportivo y el entrenador tiene que estar tranquilo, sabiendo que no vamos a reemplazarlo, que no venimos a reemplazarlo, sino ayudarlo y apuntalar su trabajo. Así que bueno, la palabra clave en este caso es consenso y respeto con el entrenador. Ahora vamos a los directivos a cargo o presidente del club, o depende, o dueños del equipo, depende de la forma que sea deportiva del club. Con los directivos, bueno, es un tema complicado, es difícil, porque generalmente son personas que vienen de otro ámbito que no es precisamente el deportivo, así que no, por ahí son personas que pueden ser empresarios, que es muy bueno en lo suyo, pero no tienen el tacto para relacionarse con entrenadores y futbolistas. Entonces, nosotros como director deportivo, debemos hacer de nexo entre futbolistas, entrenador y este directivo a cargo, ya que son personas que generalmente no tienen ese tacto porque no han jugado o no vienen del ambiente del fútbol. Así que bueno, debemos generarle confianza al director deportivo en que nosotros seamos el nexo entre él y futbolistas y entrenadores. Así que la palabra clave es precisamente confianza. Vamos a la parte de la prensa, la prensa deportiva, un tema complejo también, ya que obviamente es su trabajo, pero la prensa siempre quiere saber más, digamos, quiere saber sobre cosas que a lo mejor no son tan importantes, que no son meramente deportivas, se quiere meter un poco más en la vida personal de los futbolistas y no le hace nada bien al fútbol. Entonces nosotros como director deportivo, como en todo ámbito, debemos tener respeto por su trabajo, pero no filtrar información que no sea meramente deportiva, digamos. Filtrar información a través de conferencias de prensa o notas pactadas a través del departamento de prensa de nuestro club. Digamos, no tener esa relación directa con el periodista, sino en base a nuestro departamento de prensa, que el departamento de prensa haga filtro para concretar las notas con futbolistas y entrenadores, para evitar inconvenientes. O sea que la palabra clave en este caso con la prensa es discreción. Pasamos al coordinador de divisiones inferiores o fuerzas básicas o fútbol base. Acá debemos darle libertad de trabajo. A ver, nosotros somos directores deportivos del fútbol en general, pero nos ocupamos un poco más de la parte profesional sin dejar de lado la parte de divisiones inferiores. Pero debemos darle libertad, que él se sienta tranquilo en su trabajo y apoyarlo en su trabajo. No meternos si vemos que está haciendo bien, sí, bajarle una línea de trabajo y decir, mira,
queremos que nuestros equipos jueguen de esta manera, y dejarlo libre en su trabajo. O sea que la palabra clave en este caso es libertad. Pasamos al equipo de trabajo, a nuestro equipo de trabajo, la relación con nuestro equipo de trabajo. Debe ser, como lo dije siempre, homogéneo, una relación homogénea, que la Secretaría Técnica se sienta cómoda, como le dije anteriormente, que cada uno ocupe su lugar y se sienta cómodo de ese lugar, y que sirva en pos de un plan en común, digamos, que cada uno dentro de su lugar se sienta cómodo. Así que la palabra clave es homogéneo. La relación con el grupo de trabajo tiene que ser una relación homogénea. Y finalmente vamos a los futbolistas, cómo debe ser la relación con los futbolistas. La palabra clave en este caso es sinceridad. Acá debemos irle siempre de frente al futbolista, porque es una persona que no se le puede ir con falsas expectativas, simplemente de forma sincera. Estar siempre a disposición para lo que necesiten, y sobre todo con los que juegan menos, digamos, para que se sientan importantes, que aporten desde su lugar y se sientan importantes. Así que bueno, la palabra clave en la relación con los futbolistas es sinceridad. Así que bueno, le damos final a este módulo, que es un módulo más que nada de relaciones humanas, de cómo debería ser la relación del director deportivo con cada actor del organigrama deportivo. Bien, pasamos al módulo número 5, en este curso de dirección deportiva. En este caso hablaremos del director deportivo de una escuela de fútbol, del fútbol base, del fútbol de divisiones inferiores o de fuerzas básicas, como dicen en México y en partes de Latinoamérica. El director deportivo acá, su trabajo es completamente distinto a lo que veníamos hablando de fútbol profesional. Digamos que yo lo definiría como el trabajo del club de al lado. ¿Cómo es esto? El club de al lado. A ver, la primera división va por un lado, digamos que el domingo tienen que ganar sí o sí, porque esto es por dinero, como lo digo siempre, y es por punto, y el trabajo de divisiones inferiores o fuerzas básicas o fútbol base va por otro lado, digamos. Es un club, obviamente es el mismo club, pero es un club aparte, y se encuentran, digamos, en el final. ¿Cómo sería esto? Bueno, les explico. El trabajo de divisiones inferiores consta específicamente de crear futbolistas, de armar futbolistas para la primera división. A ver, esto lleva todo un trabajo de planificación deportiva, que bueno, no se puede explicar en algo tan corto, digamos. Es para hacer un curso aparte de lo que es el director deportivo de fútbol base, fuerzas básicas o divisiones inferiores. El término varía en España o en Latinoamérica, pero bueno, el trabajo es en sí el mismo. Digamos que tiene que ser una planificación aparte de lo que es la primera división, ¿no? Porque la primera división vive constantemente con el resultado, y nosotros, como directores deportivos de fútbol de división inferior, debemos crear futbolistas, ¿no? Nuestro trabajo consiste en esto, en armar una secretaría técnica, como les decía, de primera división, pero de divisiones inferiores o fútbol base, es decir, armar un gabinete interdisciplinario con preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, entrenadores, en pos de crear futbolistas para una primera división. ¿Por qué? Porque les decía que esto es por dinero, y obviamente los clubes no viven solamente de comprar futbolistas, sino en Latinoamérica, donde nos encontramos nosotros, somos grandes creadores de futbolistas. A ver, nuestros futbolistas han nacido en divisiones inferiores. Le hablo de mi caso de Argentina, Di María, Lo Celso, y yo precisamente soy de una ciudad que es Rosario, en Argentina, donde nacen muchos futbolistas salidos de divisiones inferiores. Entonces, nosotros como directores deportivos debemos captar y crear ese tipo de futbolistas para que tengan las armas necesarias para debutar en primera división, porque si no el talento se va perdiendo. Si no le damos lo básico, que es pelotas, redes y césped acorde, y un organigrama deportivo que apoya a ese futbolista se diluye. Entonces, para mí es muy importante también, a mí particularmente me apasiona mucho lo que es la primera división, pero es fundamental el trabajo del director deportivo de divisiones inferiores. O sea que, resumiendo, el director deportivo de divisiones inferiores es una persona que tiene que tener perfil muy bajo, porque está fuera de la luz en lo que es la primera división, pero su trabajo es fundamental. ¿Por qué?
porque va creando un futbolista, armando un futbolista para primera división y otorgándole a ese futbolista todas las herramientas para que llegue a la primera división completo, digamos. Si este director deportivo no tiene una planificación bien hecha en divisiones inferiores, el futbolista carece de un montón de cosas que obviamente le faltan, ya sean cuestiones técnicas, privadas y demás. Así que bueno, por eso es fundamental el trabajo del director deportivo en divisiones inferiores, capacitando bien a entrenadores y personas a cargo para crear ese futbolista que llegue completo a una primera división. Así que bueno, medianamente esa es la definición de un director deportivo de un equipo de fútbol base. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al final de este curso corto de breves nociones sobre dirección deportiva. En este último módulo hablaremos de unas consideraciones finales o opiniones, o no consejos, porque no soy nadie para dar consejos, sí, pero explicarles desde mi lugar. Yo vengo de un fútbol semiprofesional, he jugado al fútbol, me he tenido que retirar por cuestiones laborales y en el momento que me retiré pensé, ¿para qué lado ir? Digo, bueno, no encontraba mi lugar en el fútbol y obviamente sabía que entrenador no sería porque no me gusta la dirección técnica y empecé a incursionar en esto de la dirección deportiva. No, en mi país, en Argentina, no había un curso específico de dirección deportiva, entonces empecé a estudiar en afuera, bueno, y hasta que encontré un curso aquí en Argentina y me recibí de dirección deportiva. Bueno, después hice un máster en España. Bueno, no hace falta que le diga quién soy yo, no es necesario. Eh, Se los cuento esto porque a lo mejor ustedes se encuentran en la misma situación y no saben para qué lado ir, digamos. Y como entrenadores hay muchos y se hace muy difícil conseguir un puesto de entrenador en los primeros lugares. Es importante capacitarse en gestión y en dirección deportiva, ¿eh? Por eso les digo, aprovechen este tipo de cursos gratuitos y un montón de cosas más y lugares donde perfeccionarse y capacítense, porque es fundamental capacitarse y siempre ir creciendo como personas y de nuestro lugar de director deportivo, seguir capacitando a otras personas que tienen esta pasión tan grande y no saben, digamos, ordenarse. A mí esto de la dirección deportiva particularmente me sirvió para ordenarme, ¿eh? Yo hacía captación de futbolistas aquí en mi ciudad, en Rosario, en bicicleta, digamos, captaba futbolistas en bicicleta para el club de origen donde soy yo, que es Rosario Central. Así que bueno, fíjense desde qué lugar vengo, que es de la pasión y creo que ustedes también vienen de ese mismo lugar, de ese mismo lugar, perdón. Entonces, desde ese momento me decidí a estudiar dirección deportiva. Así que bueno, curso que esté dando vuelta por allí, no duden en hacerlo, todo sirve, como consejo se los digo, para ocupar lugares tenemos que saber un poco de todo. Así que bueno, y lugares como estos son bienvenidos, así que capacítense de este humilde lugar, se los digo, porque las posibilidades están, búsquenlas. Yo hace un montón de años que estoy detrás de esto y las posibilidades aparecen, así que cualquier tipo de curso o capacitación que haya por ahí dando vuelta, háganlo. Yo les aconsejo que les va a servir. Así que bueno, les dejo un saludo grande y esperemos que les haya servido humildemente estos conceptos básicos sobre dirección deportiva. Les dejo un saludo grande, mi nombre es Juan Andreu, soy director deportivo recibido aquí en Argentina, un máster de dirección deportiva en España. Así que bueno, les dejo un saludo grande y hasta siempre.